Seguimos en el canal de la ciudad, seguimos en Hoy Nos Toca y vamos a ponernos a hablar de historia y sobre todo del Río de la Plata. Tengo, en mis manos el libro Cómo se construyó el Río de la Plata, que lo escribió la doctora en historia Juliana Gandini, y con ella estamos y a ella la aplaudimos y a ella la recibimos. Muchas gracias. Hola, Juliana. Muchas gracias, bien. Muy gracias por Me venir. italianizaste mucho, Sí, pero está mucho. muy bien. Pero bueno, daba. Y Gandini Juliana da. Gandini Da. Está. Papá y mamá estarían contentos sí, la cuestión genovesa ahí. de la italianización. Bueno, Juliana, primero, ¿por qué te basaste en este hecho? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de decir, en tantas cuestiones de historia, meterse en cómo se armó el Río de la Plata? Bueno, esto es un largo derrotero personal, pero también colectivo, con mis colegas, Malena López Palmero, Carolina Martínez, con mi maestro, Rogelio Paredes, que estábamos estudiando relatos de viaje, ¿no? En la modernidad clásica. La modernidad clásica es ese periodo que empieza con Colón llegando a las islas esas que él creía en el Oriente, hasta la Revolución Francesa, más o menos, 1789. Entonces, en ese periodo los europeos salen de Europa y empiezan a navegar por todos lados, ¿verdad? Por supuesto, sabemos que esto tiene una consecuencia nefasta, que es la colonización, la explotación, la muerte de innumerables sociedades nativas, pero también tiene otro costado que tiene que ver con qué es lo que los europeos describieron, aprendieron y representaron, ¿no? De este mundo, particularmente el americano, nuevo, ¿no? Donde no tenían, digamos, ninguna pista de qué es lo que había. Tenían tradiciones de ellos, pero eso que estaban viendo en América, ¿sí?, era completamente novedoso. A ver, Juliana, vamos para desandar esa cuestión de la tierra plana con los 4 elefantes o tortugas en las esquinas. ¿Desde qué momento Europa sabía que la Tierra era redonda? Desde mucho tiempo, porque ya los científicos... Incluso mucho antes de Colón. Mucho antes, ya en el mundo antiguo, ¿sí? Siglo I, II, después de Cristo, ya había técnicas para decir cuál era la forma del geoide, o sea, de nuestro planeta. Claro. Y a través de algunos estudios matemáticos y astronómicos sabían que la Tierra era redonda. Por ejemplo, mirando los eclipses. La forma que nuestra Tierra proyecta, ¿sí?, sobre la Luna es redondita. Entonces ya sabían que era esférica. La técnica de navegación implica también una serie de observaciones que dicen, bueno, esto como que nos vamos cayendo a medida que damos la vueltita. Lo que los griegos y los romanos sí no sabían era qué tanto ese planeta era habitable, ¿no? Ellos creían que, por ejemplo, en el Ecuador, o lo que nosotros, el medio de la esfera, hacía un calor tan espantoso que la gente se quemaba viva. Entonces, ahí no se podía ni vivir ni pasar. Y lo que los europeos descubren con sus navegaciones, ¿sí?, es que efectivamente se podía pasar. Y hacía un calor terrible, pero que se podía pasar. Y había un montón de gente viviendo y no pasaba nada. Claro, lo que yo tenía entendido era que lo que le decían a Colón, no que la Tierra era plana, sino que lo que le decían es que el viaje era más largo de lo que él decía. Y tenés que toda la Tierra era más razón. grande de lo que él programaba. Colón ajustó los números todo lo que pudo. Hizo una contabilidad muy creativa, ¿no?, para que justamente le dieran los días de navegación y la cantidad de comida y de gente que podía transportar en los barcos que tenía. Entonces, cuanto más chico, ¿sí?, el viaje, más posibilidades de lograrlo. Claro. Entonces, más que nada hizo eso, una especie de ejercicio de cálculo un poco, digamos, artístico. Para volvemos entonces ahora sí, sabiendo que la Tierra nunca fue plana, menos los terraplanistas antivacunas. Bueno, acá tenemos la cuestión de que ya sabemos, Europa sabía que la Tierra era redonda. Entonces empiezan a explorar, buscando rutas de comercio, y después se encuentran un montón de cosas más. Se encuentran, ¿sí?, nativos que explotar, que dominar y que explotar, encuentran riquezas, encuentran plantas y animales que les interesan y empiezan a ocupar los espacios, digamos, donde pueden instalarse. No todos lados son tan propicios para la instalación europea. Algunos, como sabemos, por ejemplo, si miramos nuestro país, ¿sí?, Buenos Aires aparece tempranamente, después desaparece, pero hasta la ocupación blanca de la Patagonia pasan muchísimos siglos, ¿no? Porque no es lo mismo controlar gente que cultiva y está quietita en la tierra y tiene un estado y está acostumbrada a pagar tributos, que sociedades que agarran sus cosas y se van y anda a correrlos. ¿Cómo dominás eso? Y ahí es donde los españoles tienen infinitos problemas. Nuestra región, ¿sí?, este amplio Río de la Plata, que va desde donde estamos nosotros en Buenos Aires, siguiendo los caminos de los ríos hasta el Paraguay y más allá el Chaco, tenía muchas de esas poblaciones. Entonces, tiene siempre, sobre todo en el periodo que yo lo estudio, que es el principio,
muchos problemas para realmente poner pie en la tierra. Y sin embargo lo logran, ¿no? Logran establecer finalmente un régimen colonial, pero a costa de mucho trabajo, y a mí lo que me interesa ver es justamente qué se imaginaban, qué pensaban que había, qué movilizó todo eso, qué representaciones, qué sentidos construyeron sobre estos territorios que tenían otros nombres, otras formas de ser recorridos, de ser explotados. Entonces, eso es lo que más o menos rastreo en el libro. El río de la Plata se remonta. O sea, digo, la corriente es hacia el océano y estos tipos lo que hacen es remontarlo. Y pueden tranquilamente llegar siguiendo, ¿no?, el Río de la Plata, el Paraná y todos sus afluentes, casi hasta el corazón del Chaco. Entonces, pero les cuesta mucho, o sea, les cuesta décadas llegar hasta ahí, y lo que van corriendo es la idea, literalmente, van corriendo la idea de que hay en algún lugar una montaña gigantesca llena de plata. ¿El Dorado? Puede ser, no exactamente, pero se empiezan a aparecer todas estas ideas de que en algún lugar de América, o en varios lugares de América, en el interior, eso que no vemos, eso que siempre está un poquitito más lejos de donde llegamos, hay tesoros dignos de ser conquistados. Bueno, a ver, habían conquistado Tenochtitlán, ¿sí?, habían conquistado México, habían conquistado el Perú, y ahí encontraron literalmente montañas de plata y de oro. Pero ¿por qué no encontraron una tercera, o una cuarta, o una quinta? Y todos estaban apostando es que el lugar donde ellos iban a explorar iba a aparecer una cosa así. El concepto de la construcción es, a medida que iban remontando y viendo que podían remontar, ¿seguían o paraban, constituían una ciudad, paraban bien, después decían, bueno, mira, vamos a hacer 100 kilómetros más? ¿Cómo funcionaba? Es una buena pregunta porque eso nos remite a lo que los historiadores reconstruimos como un proceso, ¿sí? Los españoles, los europeos en general vienen con un montón de planes, pero no siempre todos los pueden realizar en el acto, sino que a veces demoran muchas décadas. Entonces lo que primero aparece es una instancia de exploración donde muchas veces no hay ningún tipo de fundación, y a medida que el tiempo pasa, con esos datos nuevos se van proyectando, ¿sí?, algunos proyectos de establecimiento más fino. Algunos fracasan, entonces tienen que ir a otro lado. En el Río de la Plata eso pasa bastante. Primero hay un descubrimiento siempre hablando del punto de vista de los europeos, digo, la gente que ya vivía acá, por supuesto que sabían. Claro. A ver, no vivían en el Río de la Plata todavía, vivían en una región que nombraban de otra manera, que vivían de otra manera, ¿sí?, pero ya sabían que existía, digamos, este río, este sistema, digamos, que se va hacia el norte, las llanuras, pero los europeos de repente llegan acá y dicen, bueno, caramba, este es un río ancho, ¿sí? Pasaron cosas acá también. Entonces lo que ocurre es que a medida que van explorando aparecen nuevos proyectos. Y por ejemplo, Caboto y García de Moguer, que son los primeros exploradores que se meten, ¿sí?, casi llegan a lo que hoy es Asunción del Paraguay, no dejan ningún establecimiento continuo acá. Pero sí lo va a haber a partir del 1536, cuando vengan las exploraciones de Pedro de Mendoza y de sus hombres, porque Pedro de Mendoza se va rápido, medio escarmentado de lo mal que andaba todo, pero sus hombres quedan, ¿no? Entonces ensayan algunos asentamientos que les va muy mal, los tienen que levantar, y finalmente, entre ellos Buenos Aires, y finalmente fundan una ciudad en donde hoy está Asunción del Paraguay, con el mismo nombre, ¿sí?, primero como fuerte en 1537 y después como ciudad en 1541. Y a partir de Asunción es que este lugar, o sea, hablando del eje del Río de la Plata, ¿sí?, aparece como un punto fijo de colonización. ¿Y cómo aparecen las mujeres de esa época en esta reconstrucción? Bueno, yo no hago historia de las mujeres, pero me he topado mucho con ellas. Y acá tenemos como dos grandes grupos de mujeres. Por un lado, las mujeres nativas, ¿sí?, de todas las sociedades nativas que poblan la región, que son las más difíciles de seguir en los documentos, porque aparecen habitualmente anónimas, ¿no?, como grupos de mujeres que son objeto de intercambio, objeto de explotaciones de los más diversos y salvajes tipos. De esas se habla, pero se habla relativamente poco en términos, digamos, de individualizar, ¿sí? Por ejemplo, un caso excepcional es una tocaya mía, India Juliana, que le pusieron, por supuesto, Juliana a los españoles, que era conocida porque había envenenado a su amo, ¿sí? Entonces la tenían presa, ¿no?, por haber asesinado a un español, y como había otro español que parece que le gustaba mucho, la hizo soltar de la cárcel hasta que llegó un gobernador, Álvarez Cabeza de Vaca, y dijo, pero qué barbaridad, esto está muy mal, y la mandó a justiciar a la pobre Juliana, y ella decía que, ¿por qué la manda a justiciar? Dice, porque yo soy la valiente, ¿sí?, que se animó a matar a su marido. Ese es uno de los grupos. Y después el otro...
son las mujeres europeas, de origen europeo. La mayor parte, digamos, lo que nosotros llamaríamos blancas, algunas negras, digamos, sujetas a esclavitud, como por ejemplo la negra Juana, que es una especie de secretaria privada de este Cabeza de Vaca, que es otro personaje. Es decir, hay mujeres que han viajado con esos exploradores y conquistadores también, porque uno siempre en los libros de historia ve hombres en las ilustraciones, en los dibujos de los manuales. Están muy ocultas, pero están. Iban como servidumbre. O como esposas. Como esposas, porque ya en una segunda etapa, no en la de exploración, sino en la de colonización, lo que intentan es establecer poblaciones blancas. Claro. Entonces necesitan hombres y mujeres. Lo que pasa es que las mujeres para cruzar el océano en estas aventuras no eran tantas las que se animaban. Tenían que estar muy desesperadas para animarse a una cosa así. Algunas lo hicieron. ¿Quiénes construyeron el Río de la Plata? Exploradores y conquistadores europeos en el lugar donde se acaba el mundo, de Editorial Siglo XXI. Juliana Gandini, doctora en Historia, nos visitó y es quien escribe este libro, que se lo recomendamos. Juliana, muchísimas gracias. Mil gracias por recibirme. Por favor. Gracias, vamos a un nuevo corte, sí, cuando regresamos seguimos recorriendo la camiseta de la selección argentina, los